Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy viene como una segunda parte de un video que me pidieron un montón y del que había un montón de preguntas, así que vamos a seguir con eso y pues nada, entra intro. Vale, por si llegaron a este video y no entienden nada, esta es la segunda parte de un Q&A que estoy haciendo sobre todo lo que querían saber del mundo editorial. Les recomiendo que vayan a ver la primera parte de este video, les voy a dejar el link en la descripción y sin más preámbulos voy a seguir con las preguntas porque en serio había un montón y yo me enrollo como una persiana hablando y luego esto quedaría larguísimo. Es que de verdad decidí cortarlo porque solamente con unas 10 preguntas ya había hablado 20 minutos y siento que se habían quedado muchas cosas por fuera, así que pues espero que esta decisión sea la mejor, que les gusten estos videos y así que bueno, una de las siguientes preguntas es chan. ¿Hay una razón en específico aparte del dinero por la que hayas decidido ser freelance? La verdad no fue el dinero, la verdad no fue mi decisión. Como les contaba en el video pasado, trabajé 5 años en Penguin aquí en Colombia y luego por la pandemia decidieron recortar personal, me recortaron a mí y bueno, y a otras personas claramente, entonces digamos que evidentemente en ese momento pues envié mi hoja de vida a un montón de editoriales, a todos mis contactos y demás, pero digamos que no había vacantes como fijas en sus oficinas y siendo sincera, en el fondo en ese momento de la pandemia no me interesaba, entonces afortunadamente me empezaron a ofrecer trabajo como freelance, como lo que les digo, evaluadora de manuscritos, como correctora, como hay una cosa que se llama neutralizar los manuscritos, que es algo que se hace mucho aquí en Latinoamérica porque al público le molesta cuando los manuscritos están pues con los verbos como conjugados con el vosotros de España, entonces hay gente como yo que a veces nos pagan por neutralizar manuscritos. ¿Qué quiere decir eso? Quitar todas las marcas de algo que sea súper españolete y ponerlo con las conjugaciones de ustedes, o quitar las expresiones muy españolas, como yo que sé, que es un gilipollas o whatever, y ponerlo algo en más latam, ¿sabes? Entonces también hago eso. Luego me empezaron a llegar como cosas de traducción después de que hice mi diplomado de traducción y bueno, en fin, de eso hablaremos en otro video. Una pregunta también súper común es ¿qué libros he editado? Y eso quiero hacerlo también en un video aparte porque son muchísimos. He participado yo creo que en más de 10 o 12 ediciones de libros, que parece poco para todo el tiempo que estuve en una editorial, pero oigan, esto de editar libros toma tiempo, es un proceso bien demorado. Otra pregunta es ¿cómo empezar en el mundo editorial si ya tienes una carrera externa? Me imagino que es una carrera que nada tenga que ver con humanidades y con letras, y me di cuenta de que me gusta estudiando una maestría. Pues es lo que te digo, yo creo que lo mejor de eso, si ya tienes como una carrera que no tiene nada que ver con letras y humanidades, es hacer una maestría, porque sí que hay muchas maestrías en edición literaria y en todas estas cosas. Entonces yo creo que teniendo esa maestría ya digamos como en tu hoja de vida, las editoriales sí podrían interesarse en ti, pues a pesar de que tu carrera, yo que sé, principal sea una ingeniería o yo que sé. En realidad lo que les digo, siento que lo más importante de eso es que de verdad les apasionen los libros, sean buenos escribiendo, que sean buenos notando los errores, que sean buenos analizando qué le falta en la trama a un libro, cómo podría mejorarse, todas esas cosas. Es como un ojo muy específico. La siguiente pregunta es ¿qué tan difícil es autopublicar un libro? A ver, siento que no conozco mucho sobre el mundo de la autopublicación, pero lo poco que conozco es que es difícil y es caro si quieres hacerlo bien. ¿Por qué digo que es caro? Porque autopublicar un libro, desde mi perspectiva, no es solamente que tú lo escribas y digas como ya terminé el manuscrito, lo voy a subir a Amazon, ya está. No, o sea, puedes hacerlo, pero va a salir un libro que seguramente no va a estar bien, tanto en términos de estructura como de gramática y ortografía, a menos que seas alguien como súper dotado.
y tengas como todas esas habilidades, pero es una cosa muy muy rara. O sea, la gente piensa que incluso los grandes escritores entregan ya manuscritos perfectos y espectaculares, pero no es así. O sea, detrás de lo que ustedes ven en un libro terminado hay un arduo trabajo de edición, de idas y venidas, de comentarios del editor, de vueltas del escritor. Luego, si es necesario, una corrección de estilo. Una corrección de estilo es cuando hay que hacerle como una... ¿Cómo decirlo? Como un embellecimiento, por decirlo de alguna manera, como a la forma de escribir, porque claro, hay autores que tienen muy buenas ideas y que tienen una trama espectacular y tal, pero escriben muy muy mal. Entonces claro, hay que como no reescribir en el sentido de cambiar la trama porque todo sigue igual, pero reescribir en el sentido estructural de las frases, en el sentido de la puntuación, en el sentido de que a veces escriben frases o súper cortas o muy largas y hay que, dependiendo del caso, o alargarlas o acortarlas para que el sentido de verdad se entienda. También está todo el proceso de corrección ortotipográfica. Entonces hay mucho detrás de un manuscrito, pero a lo que iba es que, claro, para autopublicar y que de verdad sea algo que quede súper bien, yo diría que un autor tendría que contratar a un editor freelance para que lo guíe y le diga como si esto está funcionando en la trama o no. Y luego de eso, pues depende de si es necesario pues contratar a un corrector de estilo y después a un corrector ortotipográfico. A veces hay personas que hacen todo eso una sola persona y es muy raro encontrar a esas personas porque normalmente lo que se piensa en el mundo editorial es que entre más ojos revisen un manuscrito en sus diferentes, digamos, etapas, más limpio y mejor va a quedar. Porque, por ejemplo, si solamente una persona hace todo el proceso de edición, de corrección de estilo y ortotipográfico, a menos que sea una persona que tenga un ojo súper entrenado para ver todos los detalles, llega un punto en el que esa persona, al leer ese manuscrito tantas veces, como que empieza a acostumbrarse a lo que ve allí y puede omitir los errores precisamente porque todo se va volviendo como paisaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso yo creo que una persona que quiera autopublicarse y que quiera dar un producto de calidad va a tener que invertir mucho dinero porque son varias personas a las que tiene que contratar para el proceso. También tendrías que contratar a un diseñador para que te hiciera la portada. Si lo quieres autopublicar en físico y no usas alguna de estas plataformas como que se encargan de eso por ti, el diseñador no solamente tendría que hacerte la portada, sino hacerte la maquetación del libro por dentro, en fin, que es algo bastante complicado y eso sin contar, porque claro, no solamente tienes que dejar el libro publicado y ya está, sino que luego tienes que encargarte tú mismo de todo el marketing, de vender tu libro. Entonces siento que el camino de la autopublicación es duro. Alguien me pregunta, sin pelos en la lengua, ¿qué tal es el salario? El salario depende de qué tanto trabajes cuando eres freelance, al menos. O sea, si quieres tener una vida súper chill y trabajar poco, pues vas a tener un salario bajo porque es menor la cantidad de cosas que puedes hacer. Pero si te propones trabajar bastante y tener un cronograma y ser juicioso y tal, a veces un freelance puede llegar a ganar más que alguien que esté en un puesto fijo de editorial. Otra pregunta que me hacen es ¿para qué empresas he trabajado? Lo que les digo, trabajé 5 años en Penguin, pero además de eso, desde que empecé a ser freelance he hecho cosas para Planeta, he hecho cosas para un grupo editorial que se llama Sin Fronteras y para varios autores independientes que me han contratado por parte de ellos. Creo que sí, creo que es eso. Sí, eso. Me preguntan qué carrera universitaria estudiaste y por qué. Esto va a ser la respuesta más absurda de todo. Yo estudié periodismo y opinión pública, se llama así la carrera en la Universidad del Rosario. La escogí por 2 razones. La primera es que literalmente yo quería estudiar una carrera que no tuviera matemáticas porque las odio con cada fibra de mi ser. Y la segunda, que quería, si terminaba estudiando comunicación como todo el mundo, que no fuera comunicación, sino que fuera periodismo, que fuera enfocado en escribir. Y me preguntarán por qué no escogí literatura. Esto es una opinión súper personal,
pero a mí siempre me ha parecido que estudiar literatura te daña la relación con los libros, sobre todo si tu gusto principal es la fantasía y lo juvenil, porque la carrera de literatura se desarrolla muy en torno a lo que es la academia. Y entonces la idea que yo tenía y que he ido, digamos, confirmando poco a poco con muy pocas excepciones, es que de verdad muchas de las personas que estudian literatura, o los profesores incluso, son súper snobs. Entonces es como, mira, si no hablas de, yo qué sé, Gabriel García Márquez o todos los autores de clásicos que ya están muertos, entonces de lo que tú hablas no vale la pena. Entonces yo no quería estar en un ambiente así. Primero porque sé que soy una persona súper explosiva y a la que le encanta como defender las cosas que le gustan, y mi personalidad no se iba a llevar bien con ese tipo de profesores y con ese tipo de compañeros, y yo sabía que me iba a meter en problemas. Así que dije, mira, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y entonces, claro, además también había como, no sé, al final terminé estudiando periodismo y ya está. Fin de la historia. Otra pregunta muy común es cómo puedo darme a conocer como freelance si soy recién graduada. Y esta es otra pregunta a la que de verdad no tengo como un consejo como fijo, por lo que les digo que mi camino, como les mencionaba en el video anterior, fue bastante único, y afortunadamente gracias a mi trabajo, no solamente en Penguin, sino en los... ¿Cuántos años llevo en el canal? 7, 8 años con el canal de Booktube. He conocido a gente de muchas editoriales y tengo contacto con gente de muchísimas editoriales, y siento que lo mismo, no solamente por mi trabajo en Booktube, sino por mi trabajo en Penguin y por mi trabajo como, yo qué sé, en las diferentes Filbos y demás, la gente conocía mi trabajo. Entonces para mí pues no fue difícil, cuando sucedió todo esto de que ya no trabajé en Penguin, escribirle a todos mis contactos y decirles como, oigan, esto pasó, estoy disponible para hacer los trabajos freelance, por favor ténganme en cuenta, aquí está mi hoja de vida, llámenme. Y pues bueno, efectivamente eventualmente eso empezó a suceder. Entonces no sabría qué hacer si fuera yo una recién graduada sin un canal de Booktube y sin tener toda esta experiencia. No sabría cómo aproximarme a eso, y menos en el trabajo freelance, porque siento que para el trabajo freelance es como una cuestión de eso, como de networking, de que la gente te conozca, de que unos y otros te vayan recomendando, porque si hay algo es que al menos en Colombia el mundo editorial es muy pequeño y todo el mundo se conoce con todo el mundo. Entonces en ese caso no lo sé. Sé que hay algunas plataformas web para freelance, pero la verdad nunca las he explorado, pero podrías explorar esa opción. Perdón por no ser más útil en esta respuesta. Otra pregunta es ¿cuánto gana un autor por libro? Y es algo que varía muchísimo. O sea, normalmente en el mundo editorial se trabaja con algo que se llaman anticipos o adelantos, que es lo que una editorial le da monetariamente a un autor cuando firman el contrato de edición. Entonces, digamos, dinero se supone que representa una especie de sueldo para el autor mientras termina el manuscrito y mientras trabajan todo eso y mientras el libro se publica, y eventualmente puede empezar a ganar regalías y todas estas cosas. Pero el monto depende mucho de eso, si es un autor conocido, si es un autor desconocido, si es la primera novela que publica, si es influencer o no, tristemente, de las proyecciones de ventas que se puedan imaginar que puede tener. Entonces varía muchísimo. De hecho, a veces hay editoriales que no les dan anticipo a los autores. Eso no debería ser, pero pasa. Y la otra cosa que sucede con los anticipos es que, digamos que es un dinero que, como su nombre lo indica, está adelantado, ¿no? Entonces funciona como con la figura de que tú le adelantas cierta parte de lo que se cree que va a ganar ese autor con regalías, ¿no? Entonces es un ejemplo. Si le diste $1000 de anticipo a un autor, el autor, cuando ya el libro salga, no va a empezar a ganar regalías inmediatamente. Solo va a empezar a ganar regalías
cuando esos $1000 que le dieron de anticipo se hayan cubierto con las ventas, con las regalías, que además las regalías de los autores van entre el 8% del valor del libro y el 12% o así, incluso a veces es un pelín más grande dependiendo de si el autor es muy conocido y todas estas cosas, pero sí, o sea, el autor no empieza a ganar regalías hasta que cubre con regalías esos $1000 que le dieron al principio. Entonces pueden pasar 6 meses, puede pasar un año. Hay autores que nunca logran pasar de lo que les pagaron en el anticipo y por ende nunca ganan regalías. Pasa. Entonces sí, es un mundo un poco más complicado de lo que parece. Otra pregunta es ¿cómo haces para que te den trabajo? Creo que esto ya lo mencioné un poco. Otra ¿es difícil trabajar en una editorial? La verdad es que no, a mí no me pareció difícil. Digamos que el único periodo en el que dije que quizá era difícil el trabajo, no tanto por el nivel de dificultad per se de lo que hacía, sino porque estaba teniendo que aprender muchas cosas nuevas, ya no tanto como de, digamos, el arte de editar, sino como de todo lo que hay detrás administrativo, por decirlo así. Yo qué sé, hacer los presupuestos, hacer los escandallos, no sé, hay como muchas cosas administrativas detrás de hacer un libro cuando estás dentro de una editorial que son muchos procesos al mismo tiempo. Entonces quizás eso fue lo que me pareció difícil, pero en sí el trabajo no me parecía difícil. Me parecía difícil luchar todo el tiempo con marketing para que le dieran la atención que se merecía a uno de los libros en los que tú habías trabajado, porque a veces los intereses de marketing y editorial chocan. Entonces pues nada, hay que convencerlos de que de verdad el libro vale la pena, de que merece que le inviertan tanto en publicidad, ese tipo de cosas. Entonces tiene sus momentos casi como de montaña rusa todo. Otra pregunta es cómo enviar tu manuscrito a una editorial. Literal, mandas todo el PDF o solo 5 páginas. Los que yo vi durante mi tiempo en Penguin los enviaban absolutamente completos. A veces es que también siento que depende de cómo se acerque un autor a una editorial para presentar su manuscrito, ¿no? O sea, siento que antes era como enviarlo en físico y tal, pero eso casi no se usa ya. Ahora lo que se hace normalmente es que los autores envían un mail presentando un poco su proyecto, diciendo un poco de qué se trata, cuál es la sinopsis, cuál es el público objetivo y estas cosas, y adjuntan el manuscrito completo para que la editorial pues lo evalúe, digamos, allí mismo, o que contrate a un tercero, que es lo que a veces hago yo para evaluar un manuscrito de una editorial y darles como mi opinión sobre, yo qué sé, si está bien escrito, si tiene potencial, si los temas pueden ser o no polémicos, si puede servir o no para el mercado escolar, o un montón de, digamos, cosas que hay que responder en un documento que te dan. Pero normalmente sí, es como solo un mail súper breve y tal, pero también he visto otras propuestas de personas que se le ocurren un montón y hacen como un documento en PDF mucho más elegante y tal, pero la base es básicamente esa, es decir, quién eres, de qué va tu libro, a qué público va dirigido, tal. Tristemente hoy en día también las editoriales se fijan mucho si el autor o autora tiene como una fanbase establecida detrás. Entonces pues hey, si le estás enviando tu manuscrito a una editorial y tienes una fanbase o tienes unas redes sociales potentes, asegúrate de incluir eso porque va a ser un plus. Otra pregunta es ¿cuánto consideras que es un pago justo por una edición? Y depende mucho, cada persona tiene sus tarifas, cada editorial, si estás haciendo como una edición freelance para una editorial porque ellos están muy abrumados de trabajo, también tienen unas tarifas diferentes, pero básicamente todo se calcula a veces por el número de palabras o por el número de caracteres con espacios o a veces por el número de páginas. Entonces depende de muchas cosas. Otra pregunta es ¿por qué cambian las portadas originales? Hay varias razones para ello. Una es que puede que la portada original de un libro no funcione bien en el mercado que está recibiendo el libro. Por ejemplo, una portada que pueda funcionar súper bien en Estados Unidos puede que no sea tan atractiva para el mercado comercial latinoamericano. Eso ha sucedido. A veces también es porque digamos que la cubierta o el arte de la ilustración necesita de un pago adicional, además de la compra de derechos por el manuscrito del libro, por el contenido del libro,
y a veces esos pagos son bastante más altos, entonces hay varias razones para ello. Otra pregunta es, ¿editarías un libro que salió de Wattpad? Sí, lo he hecho varias veces. Otra pregunta es, ¿cómo es el tema de las fechas de entrega de manuscrito? ¿No es el autor quien decide? En realidad, no. O sea, es una decisión medio conjunta, por decirlo de alguna manera, porque por ejemplo, en Estados Unidos las editoriales a veces compran libros sin que el libro esté escrito, solamente como con una microsinopsis de lo que el autor piensa hacer. Entonces, pues en ese caso el autor sí más o menos les tiene que decir como, hey, creo que lo tengo más o menos para esta fecha, entonces dejamos estos meses para edición, corrección y todo lo demás, estos para últimos detalles, este para impresión y sale tal. Eso cuando el manuscrito no existe, pero por ejemplo, si aquí en Colombia creo que casi no se hace eso, yo nunca vi que pasara eso. Aquí se contrata un manuscrito, bueno, a menos que sea como de una persona famosa, un influencer en el que hay que de verdad trabajar muy en conjunto con esas personas porque no tienen un manuscrito que presentar, sino que muchas veces las editoriales son las que le proponen ideas a estas personas súper famosas, y en ese caso también pasa como lo que acabo de decir, pero digamos que lo natural sería como comprar los derechos de un manuscrito que ya esté, pues eso, escrito para que alguien lo haya podido leer y de verdad determinar si vale la pena y tiene potencial o no. Y en ese caso se fija primero como una fecha ideal de publicación y se empiezan a hacer cuentas hacia atrás desde ese momento. Entonces, por ejemplo, si necesito ver el calendario para acordarme de todas estas cuentas, pero por ejemplo, si se dice que un libro se va a publicar en junio y que la salida va a ser como pasa en Colombia, que es aquí como a mediados de junio, el PDF final del libro tendría que entregarse a impresión más o menos en abril, lo que quiere decir que más o menos marzo entero se va en cosas de diagramación del PDF, de corrección del PDF y de todas estas cosas, lo que quiere decir que todo febrero se ha ido en cuestiones de edición, de idas y vueltas con el autor, o incluso si se ha necesitado corrección de estilo se ha hecho por ahí, así que más o menos ese manuscrito para que salga en junio tendría que haberse entregado a la editorial y al editor encargado alrededor de diciembre o enero, así que como les digo es un proceso que siempre es bien largo. Y la última pregunta que tengo por aquí es, ¿estás involucrada en la creación de portadas como editora? Sí, normalmente los editores le dan una idea de lo que se trata el manuscrito al diseñador o diseñadora editorial, que es quien diagrama el libro y quien crea la portada y quien hace todo esto como de sí, cosas internas del libro. Entonces luego el diseñador presenta diferentes propuestas basadas como en las indicaciones y en lo que le contó el editor acerca del libro. Luego se escoge las que piensan que van a funcionar más. Evidentemente luego se les muestran las opciones de portada a los autores. Ellos también tienen pues como una opinión allí, se hacen ajustes y tal. Y otra cosa que hacen los editores con respecto a las portadas o contraportadas del libro o cubiertas es que los editores son los que escriben la sinopsis que van detrás de los libros. Entonces eso pasa. En Colombia, o al menos digamos como en la experiencia que yo tengo, digamos que la decisión de la portada depende únicamente del departamento editorial, de diseño y del autor. Pero sé que en otros países el diseño de portadas casi que va ligado a los departamentos de marketing y de comercial, porque precisamente estos dos departamentos son los que en teoría saben qué es el estilo que está vendiendo más en las librerías y en los sitios donde se pueden comprar libros. Así que en otros países esos dos departamentos están muy involucrados, aquí no. Y ya está, creo que he acabado con todas las preguntas de este mundo editorial. Luego les hablaré de lo de traducción y demás, pero espero que esto les haya resultado útil, que les haya despejado dudas. Si se les quedaron más preguntas de cosas que no hablé ni en el video anterior ni en este, díganmelos en los comentarios y trataré de responderles por ahí. Pero por lo pronto, muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.